amigos, compañeros, dirigentes territoriales que están en las aulas de la Universidad de Misiones, de Río Cuarto, de Villa María, de Tucumán, de Córdoba, de Cuyo, de Jaureche y, por supuesto, acá en la Universidad de Lanús. Hoy tenemos el gusto de presentarles al magíster Sergio de Piero, quien se va a encargar de la temática análisis políticos. Recuerdan ustedes que estamos alternando una clase de tipo conceptual y otra clase de conocimiento aplicado, el desarrollo de capacidades. En este caso, estamos con una clase que les va a ayudar a desarrollar las capacidades para hacer el análisis político, conocer quiénes son las fuerzas sociales, políticas que están detrás de determinadas orientaciones de políticas públicas, quiénes se les oponen, cómo se constituyen los bloques, cómo se construye la hegemonía y finalmente, bueno, esto que constituye la parte agonal de la política, la parte de lucha que está enraizada de manera firme en los actores. Por un lado estamos viendo los proyectos, las ideas, las propuestas, por el otro lado estamos viendo los movimientos de los actores. Los actores en lucha, digamos, la política es lucha, la política es tensión, la política, por supuesto, es consenso, acuerdo, complementación, y la democracia se construye de este modo. La democracia se construye a partir de la confrontación de ideas libremente, la confrontación de valores, de ideologías, y los proyectos de país se debaten en el espacio público, y a partir de este debate se van generando adhesiones, encuentros, y esto es lo que va constituyendo también la fuerza de los actores para llevar adelante un proyecto. La próxima clase vamos a tener un panorama sobre los medios de comunicación de masas, la democracia, el poder de la comunicación y, por supuesto, nos vamos a detener en la ley de medios. Más luego va a venir el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, el licenciado Gabriel Mariotto. Hoy debimos hacer un cambio precisamente por la agenda del vicegobernador. En vez de tener a las 3:30 la conferencia final, la vamos a tener a la 1. Luego vamos a almorzar y posteriormente tenemos el taller. El magíster Sergio de Piero es politólogo de la UBA, magíster en Ciencia Política y Sociología de Flaxo, donde actualmente es investigador. Doctorando de la Universidad Nacional de Quilmes, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Matanza y de la Universidad Arturo Jaureche. Ha sido consultor de la Secretaría de Gestión Pública, ha producido contenidos para el canal Encuentro. Sus publicaciones se centran en historia argentina reciente y en organizaciones de la sociedad civil. En 2005 publicó en Paidós el libro Organizaciones de la Sociedad Civil. Sergio, tenemos el orgullo de tenerlo acá, es también un amigo de la casa y un amigo personal. Con él hemos compartido aulas, ya sea aprendiendo o enseñando. Bienvenido, Sergio. Un aplauso para él, por favor. Gracias, muchas gracias. Gracias, Nerio. Gracias a todas, a todos por la invitación, para compartir este momento tan interesante, por lo menos creo que nos gusta a todos que hablar un poco de política, aunque sea un sábado a la mañana, donde nos estamos empezando a despertar. Y un saludo a todos los que están conectados vía televisiva. Bueno, hablar del escenario político, hablar de las perspectivas políticas, digamos, de la coyuntura, del presente, tiene siempre el problema de que justamente no solo en nuestro país, digamos, ¿no?, sino en términos en general, en cualquier sistema político, sufre alteraciones, ¿no?, que tiene que ver con elementos a veces imprevistos que modifican algunas relaciones de fuerza, escenarios que no están previstos por los actores políticos y que de pronto caen, ¿no?, y alteren un poco las líneas que los actores están siguiendo. Lo que vamos a tratar es de
despegarnos parcialmente de esa coyuntura inmediata, es decir, de hoy, sábado 23 de agosto, por la mañana, y tratar de ver un poco el ciclo un poquito más amplio, ¿sí? Alejar un poco la mirada para ver un poco el recorrido que implicó estos últimos años y que pueden implicar los próximos en adelante, sabiendo que siempre hay elementos, como yo decía al principio de la coyuntura, que no siempre son predecibles, digamos, ¿no? Pero que están en la agenda. Lo que me parece interesante que compartamos hoy es cómo está compuesta esta agenda de la coyuntura política que vivimos en la Argentina, que es semejante a la que viven varios países de la región. Entonces vamos a recorrer un poquito para atrás, no mucho, para ubicarnos un poco en este presente, y después vamos a hablar un poco de lo que está pasando en estos meses, de lo que puede suceder el año que viene. ¿Sí? Ahí está, me equivoqué de botón. Bien, el primero es situarnos en nuestra democracia, ¿no? Me parece un dato fundamental para nosotros, que somos una generación, bueno, veo algunos que son de una generación un poco posterior a la mía, veo rostros más jóvenes, seguramente, pero en general que hemos disfrutado de la vigencia del sistema democrático. Algunos de ustedes han nacido en democracia, no han conocido afortunadamente la vida en una dictadura, ¿no? Entonces digo, ese es el primer dato que, aunque uno diga, bueno, pero ya han pasado 30 años, nada menos, tenemos 30 años de un ciclo histórico para la Argentina. Entonces, y esa importancia del ciclo histórico marca esta idea que a veces se contrapone respecto de qué es la democracia, ¿no? La democracia, es cierto, puede ser una definición. La democracia es elecciones regulares y libres, ¿sí?, de manera continuada. Es decir, no hay proscripciones y se hacen siempre en el término que marca la ley. Esa es una definición mínima de la democracia que nosotros efectivamente la sufrimos interrumpida durante buena parte del siglo XX, pero además la democracia es una construcción histórica. Es decir, cuáles son las características de nuestra democracia argentina, de cómo hemos construido y cómo estamos construyendo la democracia, además de esa condición mínima, que es que haya elecciones libres y que nadie esté proscripto. En particular, yo quería señalar dos marcas fundamentales. La primera es la crisis recurrente después de 1945 en la Argentina. Es decir, la llegada del peronismo, 1945-1946, al sistema político, lo modifica de manera radical, ¿no? Valga la comparación con el otro partido histórico. El peronismo abre una etapa distinta en el sistema político argentino porque es el que se encarga que millones de personas que estaban excluidas del sistema político ingresen. ¿Sí? Básicamente es eso el peronismo, con lo que todo eso significa, ¿no? Con la llegada de los obreros, de los sectores suburbanos e incluso de algunos sectores excluidos en el ámbito de lo agrario, que lleguen al poder con el peronismo, significa que sus intereses van a estar presentes en la agenda de gobierno y que hasta ese momento no estaban, o estaban muy lejanamente. Entonces el peronismo altera, y sobre esto yo les diría, hay consenso en todos los autores, sean o no peronistas, incluso en los antiperonistas, de que el peronismo democratizó el sistema político argentino. La llegada del peronismo significa la democratización del sistema. Un hombre, una mujer, un voto. De hecho, en términos específicos, hasta la llegada del peronismo las mujeres no votaban. Hasta la llegada del peronismo votaban todos los varones, pero más o menos, digamos, la década del 30 fue una década asignada por el fraude. Entonces, implica una democratización definitiva del sistema político argentino. El punto es que ese proceso también abre, a partir de 1955, la conformación del partido militar. Entre 1955 y 1983, Argentina tuvo como un actor central de la política a las Fuerzas Armadas funcionando como partido político, ¿no? Llevando adelante 4 golpes de Estado en ese periodo. Pues uno dice, bueno, los golpes de Estado del siglo XX, la verdad que de los 6 golpes que hubo, 4 se concentran en el posperonismo. Lo cual nos está diciendo algo de en qué sentido actuaba el golpe militar, ¿no? No era simplemente un hecho general de la política, sino que había encontrado en el peronismo un actor que debía ser suprimido. Justamente por este elemento democratizante que tenía
el peronismo en su relación, en su representación de las clases trabajadoras, populares, obreras, etc. Entonces es un rasgo de nuestra democracia que acompaña el periodo 55-83 y que termina de manera trágica con la dictadura 76-83. ¿Sí? Trágica, espantosa, digamos, ¿no? Ahora, el fin del partido militar va a implicar justamente la conformación de una nueva democracia, que es la que hemos vivido ininterrumpidamente de 1983 a la fecha. Coincide además con una ola democrática a nivel mundial. Este es el momento en donde hay la mayor cantidad de gobiernos democráticos en todo el mundo de la historia. O sea, nunca hubo tantos gobiernos elegidos por el voto popular. ¿Sí? Entonces, en ese movimiento histórico, Argentina ha tenido un protagonismo fundamental. ¿Sí? Primero porque ha sido de los primeros países que se democratiza en el Cono Sur, en 1983. ¿Sí? Es juntamente con Bolivia los primeros que salen de las dictaduras militares. Y que además Argentina sale de la dictadura militar muy poco condicionada por las Fuerzas Armadas. Y esto es un dato muy importante. La democracia, y lo vamos a retomar ahora, la democracia argentina es la primacía de lo político entendido como democrático, sobre el poder, en este caso de las Fuerzas Armadas, que es un poder fáctico, o sea, no es un poder representativo. Los militares condicionan a la democracia, pero la van a condicionar muchísimo menos de lo que hacen en otros países de la región. Piensen en Chile, les dejaron una constitución entera. La constitución que rige hoy en Chile fue redactada por la dictadura militar, algo que aquí nos parecería impensable. Para ver un poco qué es la de estos 30 años, no es solamente pasaron 30 años, no es un cronómetro, ¿no? del tiempo que pasa, sino de qué democracia fuimos construyendo. Y en ese sentido, el sistema político en su conjunto logró desplazar ese poder fáctico, además autoritario, que significaban las Fuerzas Armadas. Bien, esta parte ya la vieron, no tiene sentido la de vuelta. Ese otro botón, bien, era medio obvio. Bien, la democracia, decía entonces, es reglas, ¿sí? Procedimientos bastante acordados, donde cómo se hacen las leyes, ¿sí? Cuando dicen el gobierno manda, decimos el gobierno, por ejemplo, ¿no? Decimos, bueno, el gobierno acá no se ocupa, el gobierno hace, el gobierno deja de hacer, hace, no hace. Y pensamos siempre en el Ejecutivo. Y en realidad el gobierno implica los tres poderes. Los tres poderes gobiernan en la Argentina. El poder legislativo, el Congreso Nacional, el poder ejecutivo, el presidente de la Nación, la presidenta de la Nación en este caso, y el sistema judicial, o el poder judicial. No, la justicia. La justicia es un valor. ¿Sí? Decimos la justicia es un valor, ¿sí? Que podemos hacer. Este es un poder judicial, ¿sí? Compuesto por jueces, por fiscales, por secretarios, ¿sí? Personas, no un valor ahí etéreo, la justicia. Personas que hacen cosas muy interesantes a veces y otras veces cosas menos interesantes. Pero donde también hay política, ¿sí? Lo que es un tanto importante. En el poder judicial hay política. Y está perfecto, ¿no? Y los jueces tienen perspectivas políticas respecto de cómo aplicar la ley. ¿Por qué a veces un juez dice algo y después dice, no, pero la Cámara, ¿vieron? Está el juez y arriba está la Cámara, que la componen 5 miembros según las cámaras, que revisa lo que el juez dictaminó. No, la Cámara le dio la razón al juez o no le dio la razón. ¿Pero cómo? Entonces hay miradas políticas sobre el mismo hecho. El mismo delito, uno dice que es delito, el otro dice que no lo es. El mismo hecho, perdón, un juez dice que es delito, la Cámara dice que no es delito. Entonces hay miradas políticas sobre los delitos. Claro, hay miradas políticas. La ley no hay un oráculo, ¿no? Un Dios al que consultamos. Hay personas que interpretan las leyes, ¿sí? Y que lo hacen seguramente siempre de buena voluntad. Seguramente, ¿sí? Pero son interpretaciones de la ley. No hay un libro sagrado que no se equivoca nunca. Entonces, además de procedimientos, además de construcciones históricas, que es la democracia, que es nuestra democracia, que tiene ciertas características. Yo no soy muy amigo de hablar de los argentinos, porque es medio difícil decir que todos los argentinos componemos un bloque único, ¿no? Tenemos particularidades geográficas, históricas, permiso. Pero hay ciertas características de nuestra democracia como construcción social, sociológica, decimos, ¿no? Una característica nuestra. Y en tercer lugar hay actores
que son los que llevan adelante esa democracia. ¿Sí? Que son los que día a día representan intereses, los gestionan, negocian, pugnan, buscan consensos, se pelean, ¿sí?, en torno a esos intereses. La democracia, y este año que estamos a 20 años de la reforma constitucional de 1994, la democracia argentina tiene un actor fundamental que son los partidos políticos, cuyo nombre se incorporó en la Constitución, por eso lo mencionaba, recién en la reforma del 94. Los partidos políticos son los actores centrales de la democracia, ¿sí? Porque hacen básicamente dos cosas fundamentales. En primer lugar, son los que juntan votos. Los norteamericanos dicen agregan demandas, es decir, suman todas las demandas de mucha gente distinta y hacen un laburo, un trabajo, un laburo, ¿me permiten decir laburo? Un laburo fantástico, que es gente muy dispersa, se pone de acuerdo en un par de temas centrales. O sea, muchas veces los partidos políticos fueron vistos de manera, hoy todavía, vieron que escuchamos en los medios siempre críticas a los partidos, a los políticos, ¿no? Pero el trabajo que hacen los partidos es imprescindible en la democracia, ¿no? ¿Quién ordena todas esas demandas dispersas en torno de un par de ideas y en torno de un liderazgo? Los liderazgos en democracia son fundamentales. Liderazgos democráticos, a eso nos estamos refiriendo. Y esa capacidad de juntar votos, ¿sí?, de agregar demandas, de sumar demandas y más o menos construir un polo, distintos polos, 2, 3, 4, más o menos congruentes, más o menos unido en ideas, permite la formación de gobiernos. Los partidos políticos juntan votos para llegar al poder. Yo les voy a decir un secreto tremendo de la democracia, que es justamente que los partidos políticos quieren ganar elecciones. A veces escuchan, los políticos hacen esto porque quieren ganar elecciones. Y el partido político que no quiere ganar elecciones es un grupo de tecanasta, digamos, gente que juega al chinchón, qué sé yo. Chinchón, chinchún, no sé cómo se dice en cada pueblo, la escoba de 15, pero no es un partido político. Un partido político no aspira al poder, es una comunidad hippie, pero no es un partido político, ¿no? Yo a veces me asombra en televisión porque los políticos, claro, quieren el voto, les interesa. Sí, obvio, si no tenés votos, ¿no? Como dicen las hinchadas de fútbol, no existís. No existís, un partido que no tiene votos es un grupo de buena intención. Y buenas intenciones tenemos todos, o casi, pero votos no tenemos todos, ¿no? La búsqueda, e incluso yo diría, cierta ambición moderada es imprescindible en los partidos políticos. Claro, si la ambición me lleva a negar la existencia del otro, tenemos problemas. Pero si la ambición me lleva a trabajar, a continuar con una tarea, a llevar un proyecto, a unir voluntades, a convencer gente, es imprescindible. Muchos de ustedes militan, ustedes saben lo que es el trabajo militante, ¿no? No es un trabajo que hago 15 minutos al mes, digamos, por zapping, mando 2 Twitter, ¿no? ¿No? Cuando dicen, no sé si se acuerdan, pero cuando Obama ganó la primera presidencia, algunos medios dicen, sí, Obama ganó la presidencia gracias a Twitter. Bueno, sí, claro, mandó 5 Twitter y con eso convenció. La militancia implica un trabajo un poquito más esforzado que mandar un par de Twitter. Entonces, ese trabajo de los partidos es imprescindible y logran formar gobiernos. Y en Argentina, los partidos políticos son exitosos en ese rubro. Son exitosos. Fíjense que desde 1983 a la fecha, presidentes que les guste, que no les guste, todos provienen de la militancia política. Todos los presidentes que tuvimos y que tenemos provienen de la militancia política. No son gente que llovió. ¿Sí? Que un día apareció, se presentó. En Argentina, sin ese trabajo político, territorial, de políticas, no se llega a la presidencia. En otros países lo tuvimos. En Brasil, en la década del 90, ganó un conductor de televisión, un dueño de medios de televisión, no un conductor. Un empresario dijo un día, bueno, me voy a dedicar a la política. No. En Perú sucedió lo mismo con un empresario, de la noche a la mañana, Fujimori, Color de Melo. En Argentina eso no sucede. Hay que tener, en Italia con Berlusconi, ¿sí? Hay que tener, por ahora es valorado por el electorado, la permanencia en la política, la identificación con lo político. Más allá de, o sea, es curioso porque aparecen las críticas permanentes a los políticos, pero después se valora la militancia y la pertenencia.
Y eso me parece que también existe porque existen los partidos políticos, porque están los partidos detrás de eso. Bien, los partidos son canales de demandas, ¿sí? Los partidos logran recoger demandas de diversísimo tipo, digamos, ¿no? Las demandas sociales son muchísimas, pero los partidos políticos todavía logran. En Argentina hay también otras militancias sociales que no están directamente vinculadas a lo político, en torno a determinados temas, ¿sí? Que tienen que ver con temas de salud, con temas de medio ambiente, con alguna dimensión de los derechos humanos. Pero esas organizaciones sociales, esos movimientos, es fantástico que existan. Lo que hemos logrado en Argentina es que esos movimientos tengan articulación con los partidos políticos. ¿Sí? A veces sucede que esos cuando... Claro, ¿qué pasa a veces? Vamos a redefinir la frase. ¿Qué pasa a veces? Cuando los partidos políticos no retoman las demandas de esos movimientos, y a veces, cuando esas demandas son muy urgentes, sucede que se tiran piedras, para decirlo gráficamente. Sucedió, tuvimos un 2001 en Argentina. Pero también sucedió que los gobiernos pueden articularse con las demandas de esos movimientos. Eso vamos a tener dentro de un rato a un actor fundamental en ese sentido, el vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto, con el tema de la ley de medios. La ley de medios comienza a gestarse a fines de la década del 80. En la mediados de los 90 se forma la red de medios comunitarios, Farco, que reclama por una nueva ley, ¿no? Hay un movimiento social, un espacio de la sociedad civil que hace. En un momento el sistema político recoge esa demanda y la convierte en ley. Entonces, que sucedan ambas cosas es muy interesante para la democracia argentina. Habla de la riqueza que hay en la sociedad civil. Y habla también de que los partidos tienen esa capacidad de ordenar la agenda. En un momento Néstor Kirchner dijo, Cristina Kirchner, tomaron el reclamo, lo convirtieron en un proyecto de ley, lo llevaron al Congreso, se convirtió en ley. Y hoy tenemos un nuevo esquema de medios audiovisuales, o la construcción de un nuevo esquema de medios audiovisuales. En términos generales, son 628 filminas, por eso digo que... No, mentira. Eso pasa a veces, algunos que empiezan, entonces al final empiezan a pasar todas juntas. No, hay que hacer el número de filminas posible, digamos, que no puede pasar. El sistema de partidos en Argentina, me puedo decir que es un sistema, curiosamente, que está medio fuera de manual, porque es un sistema inestable, pero sin rupturas. ¿Qué digo con esto? En principio no podría ser que en Argentina, a nivel nacional, hoy, y medio que hay un partido político, que es el peronismo / Frente para la Victoria. Es lo único que ha articulado a nivel nacional. La Unión Cívica Radical es un partido con presencia territorial en todo el país, pero que hoy gobierna una sola provincia, ¿no? Lo cual es un dato bastante importante. Sigue siendo la primera minoría en el Congreso de la Nación, pero su presencia territorial llegó a gobernar 6 provincias en la década del 80, hoy es bastante baja y el peronismo ha ganado 3 elecciones seguidas presidenciales. Entonces, uno puede decir que sucede un poco eso, que hay una presencia importante del peronismo, menor dentro del radicalismo. Hay partidos que tienen fuerza territorial, pero que no tienen alcance nacional. El PRO gobierna por segundo periodo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero tiene muy poca presencia en el resto del país. Lo mismo sucede con otros partidos que tienen peso en espacios muy pequeños, digamos, ¿no? en su territorio. El socialismo gobierna la provincia de Santa Fe, pero su alcance nacional también es bastante limitado. Sin embargo, esta inestabilidad también dentro de los partidos no ha producido rupturas. O sea, la ruptura del 2001 es una crisis que tiene mucho que ver con el modo del sistema socioeconómico, lo que se llama el modo de acumulación y distribución, no con los partidos políticos. Es cierto que la alianza tuvo problemas políticos para continuar, pero lo central es que la alianza, o el contexto del 2001, es un contexto de una crisis económica descomunal. Y así todo, la resolución política fue a través de los procedimientos que preveía la Constitución Nacional. No hizo falta alterar ni cambiar ninguna ley. ¿Sí? Eso de los 5 presidentes, eso, lo que quieran, pero se siguieron los procedimientos. O sea que el sistema político puede responder. El problema no me parece que esté ahí.
El problema está en qué hace el Estado respecto de su sociedad. En todo caso ahora lo podemos ver. Pero no en qué hace el sistema. Bien, me acerté el botón. No acerté. Ay, díganme. Juro que cambió, era el otro antes. Va. Actores de la democracia. Entonces, partidos políticos, brevemente, lo estoy diciendo, partidos políticos como actor central de nuestra democracia. El segundo actor importantísimo, y eso sí, que yo diría se distingue en toda América Latina, son los sindicatos, ¿no? El nivel de fortaleza del sistema sindical en la Argentina no tiene comparación, me parece, yo no soy lejos de ser un experto en el tema, pero en América Latina. Los más grandes, tal vez el caso brasilero, en algún momento, pero básicamente a partir de la década del 70, por ahí escuché Lula, ¿no? Pero eso recién en la década del 70 que comienza. ¿Cómo? Lo de Bolivia, incluso antes de Evo Morales, con el sindicato del cobre, pero fíjense, es de una industria extractiva, no industrial, que siempre son los sindicatos con mayor capacidad de movilización. Digo, hubo experiencias importantes. En Argentina hay un sistema sindical, donde el sindicalismo además juega siempre un rol político, busca influir en el sistema político, ¿sí? Es un actor relevante. ¿Qué podemos ver en estos 30 años? En los 80, cierta estabilidad, reforma o renovación en el sistema sindical. Hay una gran cantidad de elecciones y renovación de las dirigencias sindicales por sindicato, ¿no? Y una CGT unida, ¿no? Con la conducción, muchos recordarán, de Saúl Ubaldini. Fue secretario de la CGT durante todo ese periodo y logró un movimiento sindical articulado en torno de su persona con una gran capacidad de movilización. En los 90 se produce una gran fractura en la CGT que va a terminar dividida en 3 espacios. La CGT, digamos, oficial, que sigue conduciendo el sector que está en algún momento más cercano al gobierno de Menem. El movimiento de trabajadores argentinos, que va a juntar al sindicato de camioneros, judiciales, algunos sectores estatales, etcétera, y el Congreso de los Trabajadores Argentinos, luego Central de los Trabajadores Argentinos, que va a reunir a estatales y a docentes, a CTA. O sea, hay un momento de fractura en torno a un modelo económico que además cambia muchas condiciones del juego democrático. Y la aparición de otro actor en los 90, por eso digo las condiciones cómo afectan, que es los movimientos de desocupados, ¿no? O sea, por primera vez la desocupación en Argentina, después de muchísimos años, como no había ocurrido desde principios del siglo XX, la desocupación es un factor clave del sistema económico. Incluso fíjense esto sumamente interesante para uno ver ciertos espectros, ciertos fantasmas recorriendo los medios de comunicación en los últimos días. Entre el año 1990 y 1993 se da un fenómeno inusual en la Argentina, ¿sí? Que es crecimiento de la economía con destrucción de empleo. Eso es fundamental para no creer que uno cuando dice los 90 es simplemente un mito, ¿no? Es un dato central. Creció el Producto Bruto Interno y se destruyó empleo. Eso quiere decir, muy simplemente, concentración de la riqueza. Porque es decir que se generaba ganancias, pero se concentraba esa ganancia porque había gente que se quedaba sin trabajo. No volvió a ocurrir eso en la Argentina. No había ocurrido eso en la Argentina ni volvió, por suerte. Que se aumente, ¿sí?, la cantidad de bienes y servicios que se producen en el país, pero a costa de menos empleo. Entonces eso es un dato sumamente relevante. ¿Por qué lo digo? Porque desde los últimos 10 años hay un nuevo protagonismo del sindicalismo en la Argentina. Cuando hay desocupación, el poder sindical baja, ¿sí? Esto es una ley. ¿Por qué? Porque yo no tengo capacidad, yo soy sindicato, mi capacidad de negociación frente a la empresa baja cuando atrás mío hay una fila de 1000 personas dispuestas a ocupar mi lugar de trabajo por un salario menor, ¿sí? No 1, 1000, 10.000. Entonces el empresario me dice, mirá, si querés cobrar esto, si no, andate. Entonces la capacidad de negociación es baja. Yo me acuerdo trabajar en una empresa privada en los 90 y en un momento nos dejaron de pagar horas extras.
Y dijimos, no, bueno, que no le gusta se va. No es que hubo mucho coqueteo. Que no le gusta y está a la puerta. Y en la puerta había un montón de gente haciendo fila para entrar. Entonces decidimos seguir trabajando sin cobrar horas extras. Entonces es un dato fundamental. Con la baja del desempleo que se produce en los últimos 10 años, el poder sindical aumenta. Y aumenta ese poder de negociación. ¿En qué se traduce? En una institución clave que tiene la Argentina, que son los convenios colectivos de trabajo. Una institución fundamental, donde efectivamente el sindicato puede negociar con la empresa. Condiciones de trabajo, salario, y todo lo que implica las condiciones de trabajo, seguridad, otros beneficios, cuestiones de género. En los convenios que se han firmado en los últimos años, por primera vez en la Argentina se incluyeron cláusulas de género, básicamente de protección a la mujer. No existía. Entonces, el convenio colectivo, se han firmado más de 8.000 en estos 12 años. Los convenios colectivos fueron suspendidos en la década del 90. No había convenio colectivo. ¿Sí? Había si la empresa quería aumento y si no, no había. Y estos convenios colectivos dan fuerza a los sindicatos, ¿no? Y tal vez, eso también explique parte de la fragmentación, porque cada sindicato tiene fuerza en sí mismo para negociar. E incluso este año, nosotros abrimos el año 2014, un enero más caluroso de lo que la temperatura indicaba, ¿no? Ustedes recordarán, la policía acuartelada, problemas con suministro de energía, el dólar que se disparaba, no era precisamente una fiesta, y todos auguraban que no va a haber cierre de convenio colectivo. Ningún sindicato va a cerrar convenio colectivo porque en este clima, en este marco, el aumento de precios, se han cerrado todos los convenios. Ha habido huelgas, ha habido paros, ha habido protestas, como suele suceder, pero los convenios colectivos se cerraron. Es un dato más que interesante para la economía, porque además da certidumbre para el futuro. Perdón, arrastro una tos. Empresarios. ¿Sí? Primero, nombrar este aspecto que me parece importante. Los empresarios, con el retorno a la democracia de la década del 80, aceptan las reglas del juego democrático. Esto es, dejan de visitar los cuarteles. Probablemente porque creyeron que visitar los cuarteles les iba peor que en la democracia, ¿no? Porque Malvinas y algunas cosas más los empresarios no les terminó de convencer. Y de hecho, recordemos siempre que la dictadura se va con una deuda externa feroz, una inflación del 400% anual. 400, ¿sí? Cuando hablamos de inflación, 400%. Una desindustrialización enorme de la Argentina, etcétera, muchas de las cosas que sabemos. Entonces, su apuesta a la democracia aparece como un dato importante, ¿sí? Los empresarios dejan de jugar el juego que habían jugado desde el 55 en adelante, de estimular los golpes militares. ¿Qué dato se da en Argentina? Bueno, en primer lugar, un dato que ya comienza en la década del 70 con la dictadura militar, que se consolida en los 90, que es la extranjerización de las empresas. O sea, en la década del 90 hubo privatizaciones de las empresas públicas, pero también hubo compra de empresas extranjeras de lo que eran empresas de empresarios argentinos. Ese es un dato bastante importante porque implica la formación de grupos económicos y no solamente de empresas sueltas. ¿No? Uno ve algunos casos que son más conocidos que otros, pero uno ve una empresa y de pronto ve que detrás de esa empresa hay todo un conglomerado de empresas que se dedica a cosas muy distintas. Y eso hace que su interés en la economía sea muy diverso. Por ejemplo, si yo soy un fabricante de tornillos o de ladrillos, si soy un fabricante de ladrillos, a mí me interesa que en la Argentina se construyan casas, porque yo vendo ladrillos. Y ladrillo, la exportación es limitada, entonces me interesa que se construyan casas acá. Pero si yo, además de vender ladrillos, tengo una empresa de telefonía, tengo un banco, tengo una empresa de servicios eléctricos, mis intereses están muy diversificados. Entonces me interesan algunas cosas de la economía vinculadas al mercado interno, tengo campo, además, y me interesan otras cosas vinculadas al mercado externo. ¿Sí? Para ver, un poco a veces no parece claro el panorama de los empresarios argentinos y tiene que ver con esta fuerte diversificación. El empresario que se dedica a un solo rubro ya comienza a ser la excepción.
o tiene que ver con el empresario mediano para abajo. El dato en términos políticos me parece más interesante, y creo que ustedes coincidirán en eso, es la creación y el fuerte protagonismo que tuvo en un momento la mesa de enlace. Esa fue una formación política del sector empresario, una apuesta política bastante novedosa, ¿sí? Porque reunió a espacios bastante diversos del ámbito agrario o agropecuario, los grandes propietarios con los medianos, en una sola estrategia política, ¿sí? Que tenía que ver el enfrentamiento recordarán ustedes, a las retenciones móviles. Pero además del enfrentamiento a las retenciones móviles, lo que está ahí detrás es la discusión política sobre qué tiene que favorecer a Argentina en términos políticos, en términos de política económica. Si exclusivamente convertirse en un país que primariza su economía, es decir, que centraliza la mayor parte de su economía en el agro, en sembrar y en criar animales, o diversifica, como dice la presidenta, diversifica su matriz productiva. ¿Por qué es importante la diversificación de la matriz productiva? Lo habrán visto en otros encuentros con economistas. ¿Porque es lindo tener un poco de todo? No es la cuestión de un arbolito de Navidad, de tener de todos los colores, sino porque es lo que genera empleo. Si nosotros nos concentramos en el campo, genera muy poco empleo. Hoy, una máquina, 3 personas cosechan 1000 hectáreas de campo. Una máquina, 3 personas. Producir autos no funciona del mismo modo, ¿sí? O el mundo de los servicios. Necesitamos mano de obra. Entonces, primarizar nuestra economía significa volver a peligrosos esquemas de desempleo. Es cierto que nuestra economía tiene un factor fundamental en el agro, y eso no cabe duda, pero es necesario pensar qué otras cosas acompañan al agro y tiene que ver con eso. Entonces me parece que lo de la mesa de enlace fue resistir la 125, pero básicamente fue una pelea por la política económica. Si no, no hubiera logrado la adhesión de sectores urbanos. Yo vivo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio donde yo vivía, sobre una avenida, había marchas de apoyo. Entonces yo buscaba soja en las veredas, pero no había soja. Entonces digo, ¿dónde siembra la soja esta gente? ¿Tienen vacas en los departamentos? No era el campo, era el modelo productivo general que se estaba discutiendo. Y que uno puede decir, el gobierno perdió la 125, pero ganó en acumulación política. Y la discusión sobre la orientación general del modelo no la perdió. De hecho, 3 años después va a ganar las elecciones con el 54%. Entonces, una medida fue lo que estuvo ahí ganado por los actores de la mesa de enlace, pero no me parece el conjunto de la política económica. Lo repito, donde el campo tiene todavía un peso muy grande, ¿sí? Entonces, a partir de esa cuestión y de esa división que vemos en los empresarios, uno puede decir que efectivamente hay apoyos y críticas de esos empresarios porque están divididos también sus intereses. Los empresarios que venden en el mercado interno, es decir, que fabrican bienes y servicios, que fabrican bienes y venden servicios que nosotros consumimos, dice la teoría económica, les interesan los salarios altos. Si vos vendés algo que se fabrica acá, querés que la gente tenga plata para comprártelo, pues si no, tu empresa no funciona. Entonces, esos actores que se llaman empresarios vinculados al mercado interno tendieron a apoyar más la orientación del modelo económico. Tendieron, tampoco fue una cosa de fanatismo, digamos, ¿no? Pero es lo que nosotros vemos en los barrios, en las ciudades, digo, los tallercitos que siguen funcionando porque hacen los rulemanes que le venden a la otra empresa que fabrica la máquina, ¿sí? Básicamente a eso nos referimos. Y el otro actor que apareció con un gran peso en todo este periodo, pero que ya viene desde hace mucho, son los medios de comunicación, que vienen, repito, desde hace mucho, ¿sí? Porque son un actor empresarial concreto, y lo vimos frente a la discusión de la ley de medios, tienen intereses particulares. La ley de medios era de qué modo se regulaba la propiedad y el uso de los medios de comunicación visual, audiovisual en la Argentina. Entonces, obviamente había una discusión, porque aquel que tenía muchos medios no quería ser regulado, pero además expresa un actor político. Digamos, ¿no? Se convierte en un actor político en el sentido de imponer ciertos temas en la agenda.
¿sí? No tenemos que ser reduccionistas en pensar, hay gente que piensa lo que le dicen los medios de comunicación. Yo no creo que funcione así, creo que todos pensamos a partir de varias cuestiones. Lo que sí sucede es que los medios ponen un tema en la agenda, ¿no? Le dan cierto énfasis a temas todos temas que existen, no inventan temas, desde luego, que existen, pero que les ponen un énfasis particular. Yo pongo el caso de la semana pasada que me pareció de lo más interesante. La Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, allanó, por una denuncia que generó por una investigación, la sede de un banco, del HSBC, ¿sí? Capital Federal, acusado del lavado de dinero por 390 millones de pesos. 390 millones de pesos. ¿En cuántos noticieros lo vieron? Yo lo vi en uno, ¿no? Y lo vi después en el diario, en la Home, no sé si lo sacó en la edición papel, en la internet, y alguno más. Estuvo un día y desapareció. 390 millones, que si quieren hacemos cuentas de cuántos sueldos de maestros, de médicos, de instrumental, de hospitales, de justicia, significa esa evasión. La evasión quiere decir gente que no pagaba impuestos. La fuga de divisas en Argentina tiene que ver básicamente con no pagar impuestos. Gente que no paga impuestos y fuga la plata en negro hacia otros países. Eso es. No el dibujito de los bolsones y toda esa cosa que ustedes vieron en ese programa cómico que viene los domingos. Es básicamente fuga de impuestos. Hay impuestos que no. Y lo que hizo el banco, lo que acusa la AFIP al banco, vamos a ver qué dice el Poder Judicial al respecto, lo acusa de haber facilitado la fuga de plata que era para impuestos. Bueno, estuvo un día y medio en los medios, cuando la verdad que es un tema grave en la Argentina, la fuga de capitales. ¿Sí? Cuando dicen la fuga de capitales, que se van porque no hay condiciones, es evasión impositiva. Es evasión impositiva. ¿Sí? No es otra cosa. O básicamente eso. Entonces, tienen capacidad de instalar un tema. Después capaz que robaron un auto y el tema aparece, desde luego, si está implicado el daño físico a una persona, el tema adquiere una gravedad extra. Pero a veces no, y robaron un kiosco, 5 paquetes de pastillas y el tema va y pasa y pasa y pasa, lo pasan a la noche, a la mañana. 390, claro, el banco auspicia en los canales, ¿no? Entonces, algo debe tener que ver, hace propaganda en esos canales. Entonces, capaz que no te conviene, no te conviene hacer esa publicidad. Entonces digo, los medios no como manejando la cabeza de la gente, no hay que ser a veces reduccionista, pero sí instalando temas y negando otros, ¿no? Podríamos contar 1000 anécdotas que todos tenemos en la cabeza en este momento, de temas que desaparecen. El otro día se lanzó el cohete, otra vez la segunda prueba de lo que va a ser el tronador, se llama el cohete que va a colocar satélites en órbita. Argentina va a ser el séptimo país en el mundo con capacidad de colocar satélites en órbita. La noticia, como el cohete esta vez despegó bien, otra vez había fallado el experimento, ¿salió bien? Yo lo vi por la web, me enteré, digamos, no salió en ningún medio. Entonces digo, hay capacidad de instalar temas y de desaparecer otros. Acá hay una mala pasada que me hace esto, ¿eh? Bien. Movimientos sociales. Especialmente con la dictadura militar comienzan a aparecer organizaciones sociales que no son estrictamente políticas en el sentido de que no están pensando en presentarse a elecciones, ¿sí? Pero que hacen dos cosas. Recogen alguna demanda particular y la llevan al espacio público. Pensamos en los organismos de derechos humanos, por eso mencioné el tema de la dictadura, pero pensemos en una gran cantidad de organizaciones territoriales, por ejemplo con el tema de la vivienda, posteriormente con el tema del desempleo, ¿sí? O con temas de salud. Digo, las temáticas son muchísimas, pusimos 2 ahí nada más, género y medio ambiente, pero muchísimas temáticas territoriales. En el Gran Buenos Aires, aquí cerca en la dictadura, fue una histórica toma de tierras en el barrio de Solano, durante la dictadura, significó una lucha muy importante. Sí, organizaciones de diverso tipo, y también cuento aquí a las juntas vecinales, los clubes, ¿no? Los clubes deportivos que han sido un actor clave en el entramado de la formación del deporte en la Argentina. Recién decía, prefiero no hablar de fútbol dado el resultado de ayer y mi equipo, pero digo, en general, el buen desempeño que han tenido en ese trabajo. Organizaciones territoriales, ¿sí? Que trabajan en los barrios, muchas veces apoyadas, sostenidas desde el Estado, porque los
hacen partícipes de políticas públicas, ¿sí? Un rasgo sumamente importante de los últimos años es la vinculación entre esas organizaciones y las políticas públicas. Relación que a veces es de consenso, a veces de algunos chispazos, no significa que no exista conflicto, pero que existe capacidad de acuerdo en pos de sostener esa demanda. El Estado con la capacidad de conducción que tiene en ese sentido y las organizaciones llevando esos temas al espacio público. Bien, ¿cómo podemos pensar entonces a los actores en el proyecto nacional? Yo les decía, la transición a la democracia de los 80 significó el fin del partido militar. Algunos lo recordarán, que veo algunas canas por aquí, recordarán cómo de alguna manera los militares ponen en jaque al gobierno de Alfonsín durante la década del 80, ¿sí? Condicionando, yo creo que nunca hubo la expectativa de un golpe de Estado, pero sí condicionando la política militar del gobierno de Alfonsín, de los juicios, etc. Los 90, si bien terminan con la amenaza del partido militar, lo cual incluye los indultos, es decir, a un costo muy alto, cambia la agenda de la democracia, ¿no? La democracia del 83 llega no solo para reemplazar, digo, en el espíritu del debate, no solo para reemplazar a los militares, sino que llega también con una perspectiva de justicia. Ahora sí, y me viene a la mente el eslogan de Alfonsín, ahora era Alfonsín, ahora la democracia es capaz de construir un bienestar social que la dictadura nos está arrebatando. La agenda del 90, y esa es la discusión del 80, y eso es lo que se le demanda al gobierno de Alfonsín, la agenda del 90 cambia. Disculpas. La agenda del 90 cambia. La crisis del año 89, la hiperinflación del año 89, ¿sí? Hablemos de inflación, 3000%. La hiperinflación del 89 borra, desciende las expectativas, ¿sí? de los argentinos en general, ya no por un orden más justo, sino para que por lo menos la inflación no nos destruya. Y me parece que tiene mucho que ver con justificar las enormes reformas neoliberales que el gobierno de Menem lleva adelante, ¿no? Se apelaba a ese momento dificilísimo que fue la crisis del año 89. Entonces cambia la agenda, digamos, ¿no? Y ahí me parece que a partir del año 95, 96 comienza, antes también, digamos, ¿no? Pero comienza a irse más sostenidamente la lucha de diversos espacios políticos, de sindicatos, de movimientos de desocupados, en pos de dar vuelta a esa agenda. Y uno puede decir que el 2001 es eso. El 2001 es el choque definitivo entre la agenda del ajuste perpetuo versus la agenda de los derechos ciudadanos. Derecho al trabajo, a la salud, a la educación, etc. Es eso que hace implosión. Es insostenible una política económica cuyo objetivo final era bajar el gasto público infinitamente. Entonces, abre las puertas a un nuevo proyecto que además implica también un clima de época en la región. Es decir, los países vecinos, si ustedes hacen un recorrido durante la década del 90 por Brasil, por Bolivia, por Chile, por Uruguay, por Paraguay, van a encontrar cosas muy semejantes a las que pasaban en Argentina. E incluso en las metodologías, van a ver cortes de ruta, cortes de calle, espacios multiactorales resistiendo, pueblos resistiendo el fin porque le cerraron la empresa, ¿no? Entonces el clima que se abre a partir del 2001 en adelante es un clima más o menos semejante, nuevas agendas de gobierno, ¿sí? Nuevas agendas de gobierno en pos de recuperar ¿qué? Algunos elementos que en los 90 parecían, ¿no?, desaparecidos. El primero es el del desarrollo, ¿no? Un desarrollo que yo lo vincularía directamente con el tercer punto, que es desarrollo con inclusión, porque el neoliberalismo también hablaba de desarrollo y la teoría del derrame. Es decir, bueno, esto que pasó entre 90 y 93, que crezcan los más ricos que después van a derramar, ¿sí? Resulta que los más ricos crecen, pasan dos cosas. El vaso crece infinitamente, entonces nunca derrama, a medida que echas más líquido el vaso es más grande, y cuando derrama algo, lo fugan. Eso es una historia
clave del sistema económico argentino. Ese dinero se fuga. Miren este dato. Martínez Dios, como ministro de Economía de la dictadura, ¿sí?, que si no era alguien que representaba a esos sectores, no sé quién podía hacerlo, no pudo, entre comillas, detener la fuga de capitales. Durante el ministerio de Martínez Dios se mantuvo la fuga de capitales en Argentina. Esa es hacia la esencia de estos modelos, ¿sí? No es que más controles, menos controles, que los tiene que haber, sino que estamos hablando de una matriz política económica que se dedica a eso, a acumular y fugar. Entonces hay una idea de que el desarrollo no proviene del derrame, sino que proviene de un desarrollo que genere empleo, que genere inclusión social con la centralidad del Estado. Si no está esa capacidad de intervención del Estado en la economía, regulando el modo en que se acumula, es bastante difícil pensar que se puede alcanzar una distribución. La idea de que primero se acumula y después se distribuye es una idea falsa, equivocada. La distribución se produce en el momento de la producción. Pensémoslo en la cantidad de empleo que genera un emprendimiento. Si yo llevo adelante un modelo económico que genera bajo empleo, bueno, ya está dicho cómo va a ser la distribución del ingreso. Va a ser baja. Si yo priorizo en el desarrollo políticas de empleo sostenido, yo estoy marcando la pauta de que va a haber mayor distribución. Por eso es tan importante en Argentina la lucha contra el empleo informal, que es uno de los elementos que todavía tenemos que encarar, digamos, sobre los cuales se han hecho políticas, pero efectivamente hay un piso que anda alrededor del 33% que es difícil de disminuir. Digamos, ¿no? Y eso, empleo informal, implica menor distribución del ingreso. El empleo formal es un salto. Ese dinero que los empresarios no pagan es impuestos que tienen que ir a los trabajadores y van a otra parte. Es un modelo que se sostiene, digamos, en esa agenda con la movilización social. O sea, apela a la ocupación del espacio público por parte de los actores políticos sociales, ¿no? No es la gente en sus trabajos, en su casa encerrada, sino el salir a ocupar el espacio público, con un fortalecimiento, del mercado interno, ¿no? Mantener altas las expectativas respecto a que es importante consumir aquello que fortalece el mercado interno, aquello que se fabrica acá, digamos, ¿no? Por eso sostiene empleos. Por eso el gobierno saca líneas de préstamo para que la gente compre un auto, para que compre la casa, para que construya, para que arregle, ¿no? Porque todo eso mueve matriz interna y da trabajo a gente que trabaja, a los ciudadanos, del propio país o quienes viven aquí. Es como un dato fundamental de a qué pensamos. Porque lo que está en juego siempre en estos puntos es cuál es la tasa de ganancia razonable que le vamos a dar al empresariado. La discusión es esa. Yo decía recién que la agenda implicó, ¿no?, un cambio en el peso de los actores. Es decir, con menos desempleo, con más empleo, los sindicatos tienen más poder. Son efectivamente un actor con más poder. Después podemos ver de fracturas en el sindicalismo, cambios, digamos, que hace a la opción política de los sindicatos. Pero en cuanto a espacio representante de los trabajadores, los sindicatos han logrado una mayor cuota de poder en esto, ¿sí? Porque participan más del PBI, digamos, no, incluso en términos económicos. Ahora, claro, hizo falta que en Argentina existieran sindicatos estructurados. No es que salieron de la noche a la mañana. Los sindicatos argentinos tienen una gran capacidad de negociación y de movilización, ¿sí? Y de hace mucho. Decíamos entonces, empresas vinculadas al mercado interno con un problema que la Argentina arrastra desde hace muchísimo tiempo, que es la concentración del mercado. ¿Sí? En Argentina tenemos 2 grandes empresas de aceite, 2 grandes empresas de lácteos, 4 empresas grandes de alimentos. Ahí tenemos un problema. Es muy difícil lograr un control de precios cuando son 2 empresas las que manejan el precio del producto.
Ese es un problema importante, al cual todavía está pendiente, que no es de fácil resolución, desde luego, de ninguna manera es fácil, ¿no? O grandes cadenas de supermercados que controlan también la distribución de los alimentos. Esos son problemas estructurales que hace a nuestra economía. Decía, movimientos y organizaciones sociales, como mencionamos recién, ¿sí?, con la característica de que han logrado una articulación importante básicamente con el Frente para la Victoria, a partir de que sus demandas son escuchadas y son llevadas, no porque han quedado encandilados por una figura política, porque han sido... No, simplemente porque su demanda fue escuchada. Entonces es obvio que si la demanda es escuchada, el grupo tenga una mayor adhesión. Y finalmente lo que también mencionábamos antes, que es una atomización de la oposición política, ¿no? O sea, Argentina no tiene un sistema hoy bipartidista, como tuvo entre 1983 y 1993, 94, básicamente, que volvió a tener en el 99 con la Alianza. No lo tiene. Hoy tiene un gran partido nacional y partidos con peso territorial, dividido. Bueno, la centralidad del Estado lo mencionábamos recién, ¿no? Dentro del proyecto nacional, digamos. Hay una idea, una revalorización del Estado, una recentralización del Estado, que le permite, me centraría, ya que nos queda menos tiempo, le permite imponer agenda política, ¿no? El Estado tiene una capacidad para imponer agenda. ¿Cuál era el discurso central de los 90? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Generar condiciones para que vengan los capitales a invertir. Ese generar condiciones no era poner una plantita, ¿no?, cambiar los muebles, poner un sillón más cómodo. No, era bajar impuestos, bajar condiciones laborales, ¿sí? Esas eran las condiciones que se pedía, básicamente para que el capital le sea más atractivo. Esto es, las condiciones eran asegurar una mayor tasa de ganancia, a través de una menor distribución del ingreso. Tuvo muchísimo que ver con esas condiciones. El Estado hoy lo que hace es todavía la capacidad de imponer agenda respecto de estas cosas y no a partir de la regulación hacia abajo del salario. Y repito, un dato importante es el cierre de las paritarias durante todo este año. Algunas con problemas, algunas que buscan reabrirse. Eso está, y es bueno que eso suceda, de hecho, ¿sí? Porque habla de la fortaleza de los trabajadores para mejorar sus condiciones. Pero de hecho las paritarias se cerraron. Y me parece que los resultados electorales del año pasado lo que generaron en algún empresariado es decir, bueno, algunos candidatos de los que les fue bien en el territorio, no a nivel nacional, lo que nos están diciendo es que probablemente podemos aumentar nuestra tasa de ganancia. Cuando uno escucha a algún candidato decir no hay que molestar a los empresarios, si yo fuera empresario diría, qué interesante, ¿no? Este tipo lo que está diciendo no es que no me van a molestar, que no me van a cargar porque soy calvo, ¿no? Lo que me está diciendo es que mi tasa de ganancia puede volver a subir. Yo he escuchado incluso gente que no lo dice, digamos, no es que lo dice desde un lugar de ataque, diciéndome, no, y con este gobierno no puedo sostener el negocio, no es lo mismo porque tengo que pagar impuestos. Y es un poco la idea, ¿no? ¿Qué sé yo? Como decía un viejo dicho, en la selva no hay impuestos. Poner el negocio, si querés, en medio del monte y no pagas impuestos. Lo que él me decía es que no es que había lo que perdía, lo que me decía es que le bajaba la tasa de ganancia, ¿no? Un amigo me visitaba una fábrica de tanques de gas para auto y el empresario se quejaba del costo laboral. No, porque el costo laboral, este gobierno me lo aumentó, el costo laboral para ir a salarios, cargas sociales, ¿no? Y mi amigo, que es bastante pícaro, le dice, ¿y qué porcentaje del producto es el costo laboral? Dice, ¿cómo le dice? ¿Cuánto? No, el 13%. El 13% es el costo laboral. Pero lo que sabía él es que donde podía recortar era de ese costo laboral.
no era el más alto, es el que más probablemente podía recortar. Entonces cuando aparecen los cantos de sirena de algunos candidatos, lo que le están diciendo es, miren, nosotros en otros rubros no podemos bajar el costo, pero le podemos bajar el costo laboral, que ya es bajo, 13%, que es bajo, ¿sí? Pero podemos meter mano ahí. Entonces digo, ojo, cuidado cuando decimos favorecer. Sí, todos queremos que las empresas crezcan, si van a dar trabajo y si van a mejorar la calidad de vida de los argentinos, no si van a aumentar su tasa de ganancia para después fugarla. Perspectivas, ya vamos cerrando. Por un lado, ahí estamos. Por un lado, el gobierno tiene, sin duda, un frente externo complicado. ¿Sí? Complicado, que yo creo que va a merecer alguna película. Lo que está pasando es bastante histórico. ¿Sí? No, sin hacer de esto una gesta. Yo le digo, es bastante histórico. ¿Sí? La política que el gobierno sostiene frente a los fondos buitre es una política que no era la esperable. Por eso el enojo que uno ve por ahí, digamos, y todo, ¿no? Esta idea, bueno, hay que pagar lo que dice el juez Griesa, como dijo alguno por ahí, ¿no? Bueno, lo que hace el gobierno es, no, acá hay una primacía de la política. Yo voy a negociar esto. Ojalá el gobierno pudiera no pagarle a estos tipos, francamente, porque lo que se dedican es a esto, a chantajear. Pero seguramente algo va a haber que pagar. Digo, no es gente que de buena voluntad nos prestó plata en un momento difícil, ¿no? Son usureros. ¿Vieron cuando se dice la profesión más antigua del mundo y se habla de la prostitución? No, la usura es más vieja, ¿no? Es la profesión más antigua. Entonces tiene un frente complicado ahí, que lo está manejando, que está tirando la pelota para adelante, para el costado, ¿no? Sorprende con algunas medidas, ahora el envío esto al Congreso. Digamos, a mí me parece lo que lo mantiene al gobierno siempre en el centro de la escena es esta expectativa, esta capacidad de innovar. Digamos, cuando todos decían, bueno, apareció con lo del cambio de sede optativo. Algunos bonistas dijeron sí, otros no saben. Bueno, genera conflicto en torno a un tema que parece cerrado. Sin duda marcando que es un problema. El segundo tema es los precios internos. ¿Sí? Tenemos un problema evidente, todos vamos al supermercado, de precios internos, de tensión. Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Una de esas cosas es la expectativa de los empresarios de que con otro gobierno pueden ganar más. Entonces corren la brecha. O sea, si el gobierno no hubiera sacado más votos el año pasado, no hubiera perdido, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, la expectativa sería otra. Digo, hay una traducción económica de los votos que tiene que ver con las expectativas. Eso genera esta idea de fin de ciclo, ¿no? Fin de ciclo. El kirchnerismo tuvo ya 72 fines de ciclo, digamos, más o menos, desde que uno recuerda. Pero aparece de vuelta, bueno, acá termina, unos ponen contadores, ¿no? Carteles con los minutos que faltan, bueno. Sin embargo, me parece que hay dos puntos centrales para que este fin de ciclo por lo menos sea así de complicado. Uno, los fines de ciclo en Argentina, estoy pensando en el alfonsinismo y en el menemismo, tuvieron que ver con crisis económica. Alfonsín se fue con altísima inflación, Menem con altísimo desempleo. Ninguna de esas dos cosas están pasando hoy. ¿Sí? Segundo, la oposición está muy fragmentada, cosa que no ocurría ni en el 89 ni en el 99. ¿No? Me parecen dos datos importantísimos. El otro dato que me parece interesante es que el Frente para la Victoria tiene varios candidatos presidenciales hoy, ¿no? Hay 6 más o menos, 7, y todos se presentan como continuidad del kirchnerismo. En 1989 el candidato radical era Eduardo César Angelos, gobernador de Córdoba. Bueno, él decía que iba a hacer casi todo lo contrario que había hecho Alfonsín. ¿Sí? No había continuidad. Decía, sí, Alfonsín fue un gran presidente, pero yo voy a privatizar, voy a hacer todo lo que después dijo que hizo Menem. Voy a privatizar, voy a liberar el mercado, echar empleados públicos, lo decía, no es que lo decía, ¿sí? El lápiz rojo que iba a tachar, todo. En el 99, Duhalde también se había corrido un poco del discurso neoliberal de Menem. No se proponía como continuidad. Hoy hay 7 candidatos que están diciendo que quieren continuar, que quieren hacer el tomo 2 del kirchnerismo. Ese es un dato que si el kirchnerismo estuviera en un fin de ciclo, en el derrumbe, no sería un buen, digamos, incluso en términos de negocio y marketing político, decir que yo voy a continuar con algo que se está terminando. Debe haber algo que no se está terminando. Siguen movilizados los actores sociales que apoyan al modelo, ¿sí?
O sea, sigue habiendo una ocupación del espacio público a favor de eso, hay un apoyo en la sociedad civil. Y me parece, no habiendo una situación de derrumbe, hay problemas económicos, no hay una situación de crisis, derrumbe económico, la oposición plantea una salida del modelo a partir de menor intervención estatal, bajar la presión impositiva a las empresas, abrir el mercado, cuando en realidad las pautas centrales del modelo siguen funcionando, ¿no? Entonces me parece que en eso hay un problema. En ese contexto, y terminamos, el escenario político electoral está abierto en todos los sentidos. Me parece que estamos a un año de las PASO, probablemente sea exactamente un año hoy. Es un escenario todavía abierto, o sea, no están ni definidas las candidaturas presidenciales. Y para el FPV, me parece en particular, dependerá de cuánta capacidad de generación de futuro puedan presentar sus candidatos. Además de decir de todo lo que se ha hecho, decir qué es lo que se va a hacer para continuar esto. O sea, cómo se combate el desempleo que queda, cómo se combate el empleo en negro, cómo se estabilizan los precios, ¿no? O sea, lo que resta por hacer, si los candidatos kirchneristas o un candidato kirchnerista logra convencer en torno de esa agenda y despegarse de la agenda que parece que se cierra solamente inflación e inseguridad, que son dos problemas pero un poco aislados, vistos así, puede tener posibilidades electorales. Bueno, creo que cumplí con los 5 minutos. Gracias. Sergio, en todas las universidades estaba esta pregunta y me imagino que ya la ves venir, y es respecto de cuál de los candidatos presidenciales ves mejor preparado, pero lo preguntaban en términos generales y también adentro del Frente para la Victoria, para darle continuidad al proyecto este. Tengo el papel acá con el nombre. Bueno, yo obviamente no podría decir un nombre en particular. Creo que salvo los candidatos de sí mismos y quienes están ahí trabajando por sus candidaturas, es difícil definir. Sin embargo, uno puede presentar, digamos, algunos elementos que hacen para comprender eso. El primero es, lo charlamos recién con un compañero afuera, es que, y lo decíamos antes, la gran cantidad de candidatos, precandidatos que hay en el Frente para la Victoria. Ese es un dato, me parece, novedoso, importante, y con este agregado, digamos, casi todos, diría, si no todos, se presentan como continuidad del modelo que está vigente, digamos, ¿no? Es decir, que no hay que cambiar la relación de fuerzas, no hay que cambiar todos que dijimos. ¿Quiénes son los actores protagonistas? Los mismos. ¿Cuál es el objetivo de la política del desarrollo? Generar empleo. ¿Qué hay que hacer con la economía nacional? Una conducción del Estado, un fomento al desarrollo, a nuevas perspectivas. ¿Qué hay que hacer en la relación con la matriz primaria? Diversificarla. Todos los candidatos que hablen de eso, ¿no? Son los candidatos que están hablando con la continuación del modelo. En esa línea, sin embargo, me parece que el modelo no está en piloto automático. No es que uno se sienta en la Casa Rosada y dice, bueno, que sigamos todos como estamos. No, hay muchas cosas propias de la política, propias de un país periférico. ¿Sí? Cuando uno dice, no somos Suiza. Y no, ¿qué quiere que te diga, tesoro? No somos Suiza. Lo eliminamos en el Mundial, además. No somos Suiza, claro que no. Pero no somos solo Suiza, no solo porque Suiza ha sido por ejemplo, que es una guarida de dinero ilegal, ¿no? Durante décadas. Y por algo Suiza nunca entró en guerras, ¿no? Por ejemplo, cosas que uno dice, ¿por qué Suiza no entró en la Segunda Guerra Mundial? ¿Tendría algo que ver con que le guardaba el oro a todo el mundo? Y capaz, ¿no? Capaz que no querían que bombardearan el país donde tenían guardado dinero ilegal. Capaz que algo tenía que ver, ¿no? Bueno, eso es Suiza. También un país lindo, debe ser, no lo conozco, debe ser lindo, qué sé yo, pero también eso es un dato de su país. Somos un país periférico que ha tenido la voluntad de salir de una economía primarizada a partir de la década del 30 y lentamente intentar industrializarse en la medida de sus posibilidades. Hace algunas cosas bastante importantes y otras le falta, ¿sí? Entonces, no creo que el modelo esté en piloto automático. Ahora,
Lo que sí estoy segurísimo es que el candidato que quiera hacer continuidad de este modelo tiene que soportar correrse de la agenda inflación-inseguridad. ¿Porque me gusta precios altos y porque me gusta la inseguridad? No, ¿sí? No hace falta que lo diga. Pero el que cae preso, el que acepte caer preso de la agenda inseguridad-inflación, que se olvide de hacer la continuidad de este modelo. Es retroceder casilleros, muchos casilleros. La inseguridad y la inflación son problemas, pero no son políticas. Esa es la diferencia, me parece central. Son problemas que existen en nuestra vida cotidiana, pero con que yo lo repita todo el tiempo o haga medidas antiinflacionarias en términos generales, no lo voy a destruir. Porque la inflación en Argentina tiene que ver también con su matriz productiva. Somos un país que exportamos alimentos, ¿sí? Entonces, obviamente, los alimentos siempre están tensionados por los precios, porque los empresarios están entre vender en el mercado interno y vender afuera. Si a mí el kilo de lomo, de carne en general, el mercado europeo me lo paga 5 veces el mercado argentino, adivinen a quién voy a preferir vendérselo. Son cosas, algunas son básicas. No quiero simplificar la economía, que tiene elementos técnicos complejos, pero hay cosas que son básicas, ¿sí? Entonces me parece que el candidato que quiera continuar con una matriz productiva expansiva, con desarrollo, con inclusión, con empleo, tiene que correrse de esa agenda y generar una agenda nueva, es decir, cuáles son los desafíos para adelante. Yo escuché propuestas interesantes de muchos candidatos. Alguien que no está, incluso lo nombro porque no está en la carrera presidencial, y antes que venga para que no parezca un obsecuente. Pero Gabriel Mariotto, el vicegobernador. El vicegobernador tiene un proyecto de 10 puntos fundamentales sobre el medio ambiente en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y no quiero ser centralista de la provincia, estamos conectados todo el país, pero pongo este ejemplo. Y el ejemplo es cuidar la reproducción del tatú carreta. No es eso, ¿no? No, el proyecto tiene que ver con cómo cuidar los acuíferos, cómo cuidar las reservas de agua, cómo tener una política de basurales, cómo recuperar la vida en los pueblos, cómo hacer que los pequeños pueblos estén más habitados y no se concentre la gente en las grandes metrópolis. Eso es pensar para adelante. Y digo él porque no es candidato a presidente, de paso, así que no lo estoy diciendo que estoy optando por uno, pero pienso en otros que están hablando de cuáles son las propuestas de todo lo que queda por hacer, de todos los argentinos que todavía no viven como deberían vivir. Entonces me parece que es eso. El que quede preso de la agenda inseguridad e inflación está hablando de otro tema. No está hablando de la continuidad del modelo. Así. Muy bien. Un poco respondiste un par de preguntas a la vez. Nos preguntaban también sobre qué propuestas deberían tener los candidatos para la presidencia. Empezaste a hablar un poco de eso. ¿Quisiera extender? Sí, a mí me parece un dato que uno puede leer de lo que fue el kirchnerismo. Vieron que generalmente dicen, el gobierno es poco institucional. En general el peronismo se dice, ¿no? Que es poco institucional, que no. El gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández han enviado cantidad de leyes al Congreso, proyectos de ley al Congreso de la Nación, y el Congreso de la Nación es de los más productivos de América Latina y unos mejores estándares a nivel mundial. Un libro escrito por un colega que vive en Estados Unidos, en Maryland, Ernesto Calvo, lo conocerá, un politólogo, hizo un trabajo comparado sobre la producción del Congreso argentino y lo publica allá en Estados Unidos el libro, y en el libro muestra cómo el Congreso argentino es altamente productivo. Entonces a mí me parece que uno de los grandes logros de estos años ha sido la generación de una nueva institucionalidad. Los que critican a veces la institucionalidad es porque no les gusta esta. No les gusta. Cuando dicen el gobierno no tiene plan económico, no tiene el que vos querés, que es otra cosa, lo cual está bien, pero no digas no tiene, ¿no? Esa discusión me parece muy, muy cotidiana. Entonces el kirchnerismo ha generado una gran cantidad de legislación sobre muchísimos temas. Entonces me parece que en muchos temas, cito un tema clave, como es la nueva ley de niñas, niños y adolescentes. Es una ley fundamental porque cambió el marco jurídico de atención a la niñez en riesgo después de 100 años. Quitó la ley del patronato. 100 años. Entonces, cambiar un marco jurídico después de 100 años no es fácil. Hacer la ley ya fue un problema. Implementar esa ley es un trabajo arduo. Entonces, me parece que lo interesante que yo vi en muchos precandidatos presidenciales es decir, cómo convertimos esos marcos jurídicos en políticas efectivas. ¿Cuáles son los programas que traducen esos marcos jurídicos?
¿Qué pasa con los chicos que están hoy sin familia, ¿sí? Que han delinquido? ¿Y qué hacemos? Que sabemos que el camino no es la cárcel, ¿no? Sino que queremos que esos chicos tengan una oportunidad nuevamente. ¿Cuáles son las instituciones? ¿Cómo lo hacemos? Grandes, chicas. Eso es ley de salud mental, ley de niños y niñas, protección al trabajo. Digo, cantidades de marcos normativos que se han aprobado que siguen necesitando más política. Entonces yo digo, ¿cuáles son las propuestas? Son esas. Yo descreo un poco de todo eso, de las 3 o 4 cosas que hay que ponerse de acuerdo de acá a 40 años. ¿Qué 40 años? Digamos? Argentina 40 años. Keynes era un economista británico que decía, a largo plazo estamos todos muertos, digamos. Me parece bien tener algunas políticas de Estado, pero me parece concretamente estas leyes, que ya son marco normativo en Argentina, ¿cómo las vamos a traducir? ¿Sí? Tiene más que ver con eso que decir temas generales, eslogan, digamos, marketineros a veces. Hablabas un poco de la necesidad de seguir insertando política al debate público. Desde Córdoba y Jauretche temen que la Argentina pueda moverse hacia candidatos no políticos, sobre todo pensando en el caso de Delcel, que fue reciente y preocupante tal vez. Uh-huh. Sí, saludo a la gente de Jauretche, donde también trabajo, a los compañeros. Es un fenómeno un poco sorprendente, ¿no? Lo de el retorno, digamos, de estas candidaturas por fuera de la política y además parándose muy afuera. Lo digo esto porque Argentina tuvo una particularidad. Mientras que Brasil, Perú tuvieron estos candidatos que no tenían nada que ver con la política y formaron partidos nuevos, en Argentina el ingreso de personas que no provenían de la política se hizo a través de partidos políticos existentes. ¿No? Reutemann, Palito Ortega fueron gobernadores, pero fueron por el PJ, ¿sí? O otros por otros partidos. Nito Artaza por la UCR. No hay, digamos, es curioso. Uno dice partidos débiles, pero sin embargo los partidos imponen esa marca. Ese peligro efectivamente del exitismo, del facilismo, de la frase hecha, digamos, ¿no? Para criticar todo lo político existe. De bueno, el famoso que me cae simpático, a mí además ni siquiera me cae simpático, pero bueno, el que le cae simpático, bueno, él es más cercano a mis intereses. Bueno, es algo que me parece que se contrarresta únicamente, para mí es la única manera, con la militancia política. O sea, no lo digo porque esté frente a ustedes o conectado electrónicamente con ustedes, sino porque yo creo que es así. No hay otra manera de trasladar esta visión al resto de los argentinos diciendo, mira, la verdad que los cambios políticos se hacen desde la política y no desde otro lugar. Y que a una persona le haya ido muy bien en su negocio personal no quiere decir nada respecto a su capacidad para gestionar, pero nada, más bien poco. ¿Y eso cómo se da vuelta? Se da vuelta con militancia. O sea, no veo otra forma, digamos, ¿no? De generar cuadros, sostener cuadros, tener una política, sostener cuadros políticos y la militancia cotidiana, digamos, ¿no? Que hace que también, perdóname, que hace también que la asignación universal por hijo no sea concebida por un plan. Ahí tenemos una batalla, ¿no? Complicada todavía. Todavía en los medios se está diciendo los planes sociales. La asignación por hijo no es un plan para que la gente vaya y no trabaje, digamos, esa visión. Muy bien. Desde Marcos de Misiones y Lucía de Río Cuarto están preocupados sobre la fragmentación del movimiento obrero. Quisiera que comentes un poco y brindes luz sobre esa cuestión. Bueno, es un tema bastante complicado además de arribar, ¿no? Yo creo que el lado más positivo que también influye en esa fragmentación es que el movimiento obrero no necesita estar unido para llevar adelante sus reclamos, para lograr que sus reclamos se traduzcan en políticas. ¿Sí? Me parece que la estrategia de los 80 de una sola CGT tenía que ver con eso, digamos, que bueno, todos juntos logramos, en todo caso, mejorar nuestra relación política frente al gobierno. En los 90 el menemismo opera directamente para partir a ese movimiento obrero. Me parece que lo que sucede hoy es, por un lado, que los sindicatos logran llegar a las paritarias, ¿sí? Para poder mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, y por otro lado, bueno, me parece que hay un dato bastante permanente en la política sindical argentina y en concreto en la política del sindicalismo peronista. Y es que no es cierto esto de que los sindicatos peronistas
siempre se llevaron muy bien con los gobiernos peronistas. Esto es parte de las fábulas argentinas. Perón, en mitad de su primer gobierno, hizo presión para cambiar al secretario general de la CGT, con quien tenía unos cuantos chisporroteos. La relación de Perón con Rucci fue buena, pero no estuvo exenta de muchas peleas, muchísimas, muchísimas. Por ejemplo, ponerle a Cámpora de candidato a presidente. No fue algo que Rucci dijo, general, qué alegría. En absoluto, Rucci estaba furioso, consideraba una traición de Perón que le pusiera a Cámpora. Entonces, los gobiernos peronistas también siempre han tenido tensiones. ¿Por qué? Y por el tema de los liderazgos políticos, digamos ahí, ¿no? Me parece que justo recién hablaba por una radio, que participo los sábados a la mañana, y preguntaban justamente lo mismo. ¿Y qué me parece lo que pasa acá con el compañero Moyano? Bueno, que acá hay una tensión de liderazgos políticos, y que hoy el liderazgo político está en manos de la presidenta Cristina Fernández, dentro del espacio digamos, peronista que acompaña este proyecto. Entonces, bueno, desde luego los liderazgos se aceptan o no se aceptan. Entonces, bueno, hay sectores que no lo aceptan y construyen políticamente en otra parte, lo cual es parte del juego democrático. Pero me parece que tiene que ver en parte con eso. Y de todos modos, yo rescato este lado positivo. A pesar de la fragmentación sindical, también que tiene que ver con cambios en el trabajo. El sindicalismo estuvo muy unido en la época donde la mayor parte de la gente trabajaba en la industria. Hoy el 18% de los trabajadores trabaja en la industria. 18%. Es un espacio muy mínimo. La mayor parte trabaja en el rubro servicios, que nunca fue de alta tasa sindical. Entonces, también hay muchas explicaciones, digo, ¿no? Y una también me parece importante es que a pesar de esa fragmentación, los convenios colectivos siguen vigentes, que me parece que es el punto central de una vida sindical. Desde la UNLA nos preguntan si se podría considerar al peronismo como un sistema político en sí mismo. Bueno, esa es la hipótesis de un gran politólogo argentino, que es Juan Carlos Torre, politólogo, trabaja en la Universidad de Itela actualmente. Y para él eso explicaría en parte que el peronismo también gane tantas elecciones, digamos, ¿no? Es decir, el peronismo es capaz de contener en su interior un ala más volcada hacia la izquierda y un ala más conservadora. Lo cierto es que el peronismo tiene una capacidad importante, notable, de ocupar la escena política desde diferentes orientaciones ideológicas. ¿Yo en qué lo pondría un elemento importante para explicar eso, digamos, ¿no? Y es puede parecer curioso lo que digo, la altísima renovación dirigencial que hay en el peronismo. Altísima. Sí, el peronismo. El Partido Radical tiene 120 años, ¿sí? 120 años. Líderes nacionales no tuvo más de 6. Alem, Irigoyen, Alvear, dudaría. Balbín, Frondizi, Alfonsín. Ilia fue presidente, no sé si fue un líder nacional. 7, vamos a ser un poco más generosos. O sea, en el radicalismo el líder tiene una gran capacidad de sobrevivencia, ¿sí?, a pesar de la coyuntura y el cambio del paso del tiempo. En el peronismo eso pasa mucho menos. Si uno piensa en el peronismo hoy, ¿cuántos líderes eran líderes políticos en los 80? 4, 5 a lo sumo. No queda más, ¿no? Digamos, hay una gran renovación. Ustedes piensen, Néstor Kirchner, presidente del 2003, intendente en el 87, de una ciudad ya lejos, ¿no? Entonces me parece que también eso de la capacidad, esto que se diga que el peronismo es un sistema en sí mismo, es que tiene una gran capacidad de renovación de liderazgos. Entonces te permite que, bueno, cambien también las perspectivas y vos ocupes nuevos líderes que toman temas nuevos también, ¿no? Pues en ese sentido, lo del liderazgo. Siguiendo un poco con los partidos políticos y elecciones, me pedían si podías aclarar un poco cuál era el valor de las PASO hacia el sistema de partidos hoy en día. Toda política electoral, digamos, que define el sistema electoral, fortalece algunos elementos y no otros, ¿sí? O sea, la idea de que los sistemas electorales solucionan los problemas políticos es falso. No solucionan algunos y otros no, ¿sí? Entonces, todo sistema electoral es manta corta. Te abrigas la cabeza, te desabrigas las patas, te tapas las patas, te desabrigas la cabeza. En ese sentido, las PASO, lo que vino a hacer, me parece, lo que le aporta, es
cierto fortalecimiento de la vida, curiosamente, interna de los partidos, ¿no? Porque establece lo que uno podría llamar un corralito, a pesar de la fea reminiscencia del término, donde, o sea, dentro del espacio político, estos espacios políticos de los partidos políticos, los actores intervengan y hagan su juego y junten voluntades, básicamente. O sea, ustedes piensen que en general las internas partidarias no eran muy comunes en la Argentina, más bien los líderes tendían a tener un peso enorme en la selección de candidatos hacia futuro. Las PASO lo que abre es esto. Es cierto que hace que todos, militantes o no, intervengan en la selección de candidatos. Eso es un tema que efectivamente es discutible. Bueno, al final, para definir una candidatura presidencial vale lo mismo el que militó que el que no militó. Todos son manta corta, ¿sí? Vuelvo sobre este principio. Pero lo que le da es mayor vida dentro del partido y trasladar a la ciudadanía democráticamente la resolución de las candidaturas. De última, ese es un valor enorme. Digamos, bueno, hay una gran discusión tanto en el Frente para la Victoria como en Faunen, en dos nada más porque el resto no tiene, de candidaturas en las cuales, bueno, el Faunen por ahora tal vez ya no, pero digo, existe esa posibilidad, en la cual se discutan distintas candidaturas, lo cual implica también discutir políticas y que la ciudadanía pueda incidir. Entonces, en ese sentido, aporta, ordena en algún sentido e impide el juego por afuera. Digamos, si vos querés ser candidato, tenés que estructurarte en torno de lo que es la PASO de un partido político y no ver si te conviene en este momento y no en el otro. No, fíjese que el que no participa en las PASO no puede ir a las generales. ¿Qué impide eso? Impide lo que se llama el oportunista. ¿Sí? El que ve, no, me combino acá, la semana que viene voy con otro, después me engancho en esta lista, después me cuelgo de aquel. Evitar lo que se llaman los outsiders, los que caminan por afuera y entran para sacar los beneficios nada más, ¿no? Nos preguntaban cómo dañó la democracia la crisis de los partidos políticos. En algunas universidades se recordaban de cómo varios gobiernos han compartido ministros de Economía, hoy por suerte bastante denostados. Bueno, a mí me parece que hay un par de cuestiones en juego, digamos, ¿no? Eso me parece que ocurrió en momentos en los cuales el valor de lo ideológico había descendido como peso específico dentro del ámbito político. Así, bueno, ustedes recordarán, o algunos recordarán, en la década del 90, las ideologías, bueno, no, en la década del 90 no, escuché a uno decirlo el otro día, las ideologías murieron, la ideología es puro verso, no hay ideología. Eso pasa si te hacen una lobotomía, que te sacan el cerebro, pero si no, la ideología sigue estando. Entonces me parece que eso era posible en un momento en el cual en el debate político la ideología tendría a plancharse. ¿Y qué significaba esto? Que era entregarle el Ministerio de Economía al establishment, ¿no? Digo, básicamente era decir, bueno, el Ministerio de Economía yo soy el presidente, pero lo entrego a un sector del establishment y yo manejo el resto de la política, ¿no? Me parece que cuando uno escucha el gobierno no tiene plan o críticas a este o a aquel ministro de Economía, el problema es que, acá hay un dato, me lo recordaba un economista el otro día, el establishment económico no ha podido colocar a un secretario en 10 años. Eso no es chiste, no es algo que le caiga simpático, ¿sí? No se hace eso, entre comillas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema central. Son actores que perdieron un espacio de decisión que les pertenecía. Yo encuentro esta anécdota que se la escuché a Daniel Filmus y me parece muy ilustrativa, muy interesante. Como ustedes saben, Filmus fue el primer ministro de Economía de Néstor Kirchner, bueno, el primero no, el ministro de Economía, y en la primera reunión que tiene, Filmus le dice, bueno, mirá, está este problema, o mira, señor presidente, este problema, necesito estos fondos para, creo que era el problema de Entre Ríos. Y entonces Kirchner le dice, bueno, listo, ya está. Yo firmo el decreto para que eso se haga. Y entonces Filmus le dice, bueno, lo hablo con Lavagna. No, ¿qué Lavagna? Te dije que ya está, se hace, lo decidí, se hace. No, entonces Filmus contaba, veníamos todavía con el impulso de que todo había que consultarlo con el ministro de Economía. ¿No? Pero eso lo marcaba él como la primacía de lo político sobre lo económico. No, el que tiene la legitimidad de los votos es el presidente. El presidente es el ministro de todos los ministerios. Los ministros son sus ayudantes, pero el ministro es el presidente.
Uno lee por los diarios, a mí me causa risa. Los ministros siguen a la presidenta. ¿Y qué? No, ¿a quién van a seguir? El ministro no contradijo a la presidenta. Y no, ¿viste? ¿Qué es eso? Anda a buscar un país en el mundo donde los ministros contradigan al presidente. Si encontrás alguno, ¿no? Es guerra civil, no es un... ¿no? Es lógico, son sus colaboradores. Hacen la política que el presidente establece o la presidenta establece. Una zona que parece más bien oscura para el análisis político, justamente nos piden herramientas como para analizar con cierta estructura el Poder Judicial. ¿Cómo deberían encarar esta cuestión? Bueno, ustedes saben, lo decíamos un poco al principio, el Poder Judicial es el poder que todavía está pendiente. Una resignificación, una reforma, un replanteo sobre su rol en democracia. Digamos, ¿no? Yo no quiero caer en chicanas, pero ustedes recuerden que el 24 de marzo de 1976 fue derrocada la presidenta de la Nación en aquel momento, fue cerrado el Congreso de la Nación, seguramente fue un martes, creo, ¿no? Ese martes no hubo feria judicial, el miércoles destituyeron a la Corte Suprema y todo el resto del aparato judicial siguió 7 años, como si no hubiera pasado nada y como si no fuera a pasar nada en los próximos años. ¿Sí? Entonces, es un poder que necesita reformas. Tuvo una, que implicó la Constitución del 94, que fue el Consejo de la Magistratura, que debe tener temas interesantes, que en algunas cosas todavía se ha quedado atrás, pero evidentemente es un espacio que todavía necesita democratizarse. Es el único lugar donde el mérito para ascender es la meritocracia. Perdón, la posibilidad de ascenso y de llegada es la meritocracia con acuerdo del Congreso. Bueno, necesitamos ahí otras formas de intervención. Otras formas de intervención. Yo no sé, algunos proponen los tribunales, los juicios orales con jurado. No sé si eso va a implicar mayor democratización, no soy un especialista en el tema, pero digo, la vara es, acá necesitamos una justicia que rinda más cuentas a la ciudadanía y que la ciudadanía tenga mayores posibilidades de incidencia en lo que los jueces toman la decisión. El camino es ese. Las formas son muchas. Se propuso una reforma, no pasó hace un año. Bueno, habrá que buscar otras, pero digo, es sin duda imprescindible plantear eso. Muy bien, con esta pregunta ya damos por cerrada la ronda. Como siempre quedan muchas por responder. Te cedo la palabra para que te despidas del auditorio y del resto de las universidades. No, bueno, los agradecimientos. A mí me encanta compartir estos espacios en un ámbito que uno tanto quiere como la universidad y un ámbito que tanto admira como la militancia. Me parece que el rol es clave en esta... hay muchas batallas, muchos frentes abiertos, digamos, ¿no? Respecto a la continuidad de un modelo con desarrollo con inclusión. Me parece que uno central es respecto a por qué estas políticas generan inclusión y no lo generan otras. Digamos, ¿no? Uno dice el relato, bueno, este relato es importante. Yo decía lo de los planes sociales. No son planes, son la gente que no tiene trabajo, que trabaja en negro y que tiene derecho a cobrar la asignación por hijo como la cobran los que trabajan en blanco. Explicarlo de ese modo cambia la significación de él. Entonces digo, me parece que eso es un trabajo que hacemos todos los días que podemos en distintos ámbitos. Me parece un momento clave para lograr la sostenibilidad del modelo. Es un candidato, es encontrar un candidato que lo lleve adelante, pero es también las organizaciones, la militancia, los espacios políticos que ayuden a sostener eso desde la cotidianidad, ¿no? Así que bueno, muchas gracias de vuelta y nos vemos en cualquier momento.